Hay un alimento que probablemente tienes en casa ahora mismo, un alimento que tu médico te ha recomendado, que aparece en todas las listas de superalimentos para mayores, que los programas de televisión, las revistas de salud y hasta los dietistas llevan años presentando como uno de los más beneficiosos para personas de tu edad. Y sin embargo, después de los 70 años, consumido de la forma en que la mayoría lo consume, ese alimento puede estar dañando silenciosamente tus riñones, acumulando una carga que los riñones envejecidos no pueden procesar con la misma eficiencia de antes, contribuyendo a un deterioro que no duele, que no da señales claras durante años, y que cuando se manifiesta, ya ha avanzado más de lo que cualquiera hubiera querido. ¿Cuál es ese alimento? Lo vamos a descubrir hoy. Pero más importante que el nombre es entender el por qué. Entender qué le ocurre exactamente a un riñón después de los 70. Entender por qué ciertos alimentos que son perfectamente seguros a los 50 pueden volverse problemáticos a los 75. Y entender qué puedes hacer para proteger tus riñones sin renunciar a comer bien. Porque los riñones son uno de los órganos que más cambia con la edad, y son también uno de los que menos atención recibe hasta que el daño ya está hecho. Hoy cambiamos eso. Quédate hasta el final. El último punto del video es el que más sorprende a la gente, y el que más personas necesitan escuchar. Empecemos. Pero antes del alimento en cuestión, necesito que entiendas algo que cambia completamente la forma en que vas a pensar en la alimentación después de los 70. Los riñones no envejecen de forma gradual y uniforme. Envejecen en silencio y de golpe. A los 40 años, los riñones funcionan prácticamente al 100% de su capacidad. Filtran la sangre con eficiencia, regulan los electrolitos, controlan la presión arterial, eliminan los desechos del metabolismo. Pero a partir de los 60, comienza una pérdida progresiva de nefronas, que son las unidades funcionales del riñón, las pequeñas fábricas de filtración que hay dentro de cada uno. A los 70 años, una persona puede haber perdido entre un 20 y un 40% de su capacidad renal sin saberlo, sin síntomas, con análisis que todavía entran dentro de los rangos considerados normales. Y aquí está el problema que nadie te explica. Los rangos de referencia en los análisis de sangre para la función renal están calculados sobre poblaciones mixtas de adultos. No están ajustados para personas mayores de 70. Un valor de creatinina, que es el marcador más habitual de la función renal, puede estar dentro del rango normal en el papel, mientras que la capacidad real de filtración del riñón ya ha caído significativamente. Esto se llama insuficiencia renal crónica silenciosa. Y los estudios estiman que más del 40% de las personas mayores de 70 años la tienen sin saberlo. ¿Qué tiene esto que ver con los alimentos? Todo. Porque un riñón que funciona al 60 o al 70% de su capacidad tiene que trabajar mucho más duro para procesar ciertas sustancias que un riñón al 100%. Y hay alimentos que, aunque son perfectamente seguros para un riñón sano y joven, suponen una carga extraordinaria para un riñón envejecido y comprometido. Uno de esos alimentos es el que hoy vamos a descubrir. El alimento en cuestión es la proteína en polvo y los batidos proteicos de alta concentración. Espera, antes de que apagues el video pensando, yo no tomo eso, sigue leyendo. Porque la historia es más amplia de lo que parece. En los últimos 10 años, la narrativa sobre la proteína en mayores ha cambiado radicalmente, y con razón en parte. Los estudios sobre sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular que ocurre con el envejecimiento, han demostrado que muchas personas mayores consumen insuficiente proteína, y que aumentar la ingesta proteica puede ayudar a mantener músculo, fuerza y movilidad. Esta información correcta y bien fundamentada generó una industria entera de suplementos proteicos específicamente dirigidos a mayores. Batidos de proteína de suero, concentrados de caseína, proteína de soja en polvo, suplementos de aminoácidos, todo presentado bajo el paraguas de
ideal para mayores que necesitan más proteína. Y millones de personas mayores de 70, siguiendo este consejo perfectamente bien intencionado, empezaron a consumir estos productos a diario, añadiéndolos al desayuno, a la merienda, antes de dormir. Pero aquí viene lo que nadie te está diciendo con suficiente claridad. El metabolismo de la proteína produce nitrógeno como residuo. Ese nitrógeno se convierte en urea y en otros compuestos que los riñones deben filtrar y eliminar. En un riñón joven y sano, ese proceso es eficiente y sin consecuencias, pero en un riñón envejecido, con capacidad de filtración reducida, una carga proteica elevada y concentrada, especialmente en forma de suplemento de absorción rápida, puede generar una hiperfiltración renal. Es decir, los riñones se ven forzados a trabajar al máximo de su capacidad reducida para procesar esa carga de nitrógeno. Con el tiempo, esa hiperfiltración repetida acelera el daño de las nefronas que todavía funcionan. Daña lo que queda. ¿Esto significa que los mayores no deben consumir proteína? No, en absoluto. La proteína es esencial, y los mayores sí necesitan cantidades adecuadas. Pero existe una diferencia enorme entre consumir proteína a través de alimentos completos, distribuida a lo largo del día en porciones moderadas, y consumir concentrados proteicos en polvo que aportan 30 o 40 gramos de proteína de golpe en un solo batido. Los alimentos completos tienen proteína, pero también tienen agua, fibra y otros componentes que modulan la velocidad de absorción y reducen la carga de procesamiento renal. Un batido de proteína concentrada es nitrógeno puro llegando al riñón en un bolo masivo que exige una respuesta inmediata. Déjame contarte la historia de Horacio, un hombre de 73 años de Buenos Aires que empezó a tomar batidos de proteína de suero después de que su médico le recomendara aumentar la ingesta proteica para combatir la debilidad muscular. 2 batidos al día, cada uno con 30 gramos de proteína. Durante 18 meses, Horacio no notó nada. Sus analíticas rutinarias seguían dentro de lo normal. Pero cuando su médica de cabecera, una internista con especial interés en geriatría, revisó sus resultados con criterios ajustados para su edad, encontró que la tasa de filtración glomerular, que es la medida real de cuánta sangre filtran los riñones por minuto, había caído un 22% en ese año y medio. No era un resultado que hubiera alarmado a cualquier médico, pero en el contexto de la edad de Horacio y de su consumo de suplementos proteicos, la internista supo exactamente qué estaba pasando. Horacio suspendió los batidos. Reorganizó su ingesta proteica a través de alimentos: huevos, legumbres, pescado, lácteos enteros. Distribuyó la proteína en 3 comidas en lugar de concentrarla en 2 batidos. 6 meses después, la tasa de filtración glomerular se había estabilizado. No había vuelto a los valores anteriores, pero había dejado de caer. Me lo habían vendido como lo mejor para mis músculos a mi edad, decía Horacio. Nadie me dijo que mis riñones tenían algo que decir sobre eso. Pero los batidos proteicos no son el único culpable. Hay más alimentos que, bajo una imagen de saludables, pueden suponer una carga para los riñones envejecidos. Alimento problemático número 2 para los riñones después de los 70. Los zumos de frutas naturales en grandes cantidades. Espera. ¿El zumo de naranja natural? ¿El que siempre se ha asociado con la vitamina C, con la salud, con el desayuno saludable? Sí. Y hay una razón muy específica. Las frutas contienen potasio. Una naranja mediana tiene unos 230 miligramos de potasio. Un vaso de zumo de naranja natural exprimido, dependiendo del tamaño y del número de naranjas, puede tener entre 400 y 700 miligramos de potasio en un volumen que se consume en 30 segundos. El potasio es un mineral esencial. Pero los riñones son los responsables de mantener los niveles de potasio en sangre dentro de un rango muy estrecho. Demasiado potasio en sangre, lo que se llama hiperpotasemia, puede causar arritmias cardíacas graves. En casos severos,
Puede parar el corazón. En personas con función renal reducida, los riñones no pueden eliminar el exceso de potasio con la misma eficiencia, y el zumo de naranja concentra el potasio de varias piezas de fruta sin la fibra, que ralentiza su absorción. Es un bolo de potasio que llega rápido al torrente sanguíneo y exige una respuesta renal inmediata. La fruta entera es diferente. La fibra de la naranja ralentiza la absorción del potasio. Una naranja entera al día es perfectamente aceptable para la mayoría de personas mayores. Pero el zumo concentrado, especialmente consumido en ayunas cuando la glucosa y los electrolitos del día están en punto de partida, puede representar una carga real para riñones envejecidos. Si tomas zumos de frutas habitualmente y tienes más de 70 años, coméntaselo a tu médico. Pide que revisen tu función renal con criterios ajustados para tu edad, no para alarmarte, para tomar decisiones informadas. Alimento problemático número 3. Los suplementos de calcio en dosis altas. Este es uno de los más extendidos y uno de los que más debate genera. El calcio es esencial para los huesos. Después de los 65, la pérdida de densidad ósea acelera, especialmente en mujeres. Y la recomendación de suplementar calcio para prevenir la osteoporosis es casi universal en este grupo de edad. El problema no es el calcio en sí. El problema es la dosis, la forma y la relación con la función renal. Los suplementos de calcio en dosis de 1000 o 1200 miligramos al día, que son las dosis más habituales en el mercado, elevan la concentración de calcio en la orina de forma significativa. Los riñones deben filtrar ese exceso, y en un riñón cuya capacidad de filtración ya está reducida, esa carga extra de calcio puede favorecer la formación de cristales en el interior del riñón. Las piedras en el riñón, que son acumulaciones de esos cristales, son entre 2 y 3 veces más frecuentes en personas mayores de 65, que toman suplementos de calcio en dosis altas, que en las que obtienen el calcio principalmente de la dieta. Y las piedras en el riñón no son solo dolorosas. Cada episodio de cólico nefrítico daña tejido renal, daña nefronas. En un riñón ya comprometido por la edad, ese daño acumulado puede tener consecuencias serias. ¿Cuál es la alternativa? El calcio de los alimentos, el que se obtiene de los lácteos, las sardinas con espina, las verduras de hoja verde, el tofu, se absorbe de forma más gradual y no genera el pico de calcio urinario que generan los suplementos. Distribuir el calcio en varias comidas a lo largo del día, en lugar de tomarlo todo en una pastilla, reduce significativamente la carga renal. Si tomas suplementos de calcio, habla con tu médico sobre la dosis. En muchos casos, una dosis menor combinada con buenas fuentes alimentarias puede ser suficiente y mucho menos agresiva para los riñones. Si llegas hasta aquí en el video, escribe en los comentarios la palabra riñones. Me ayuda a saber que estás aquí y que esta información te está llegando. Quedan los puntos más importantes, los que más directamente pueden cambiar lo que haces a partir de mañana. Sigue conmigo. Alimento problemático número 4. Los alimentos ultraprocesados ricos en fósforo. El fósforo es el mineral menos conocido de la salud renal, y posiblemente el más peligroso para los riñones envejecidos. Los riñones sanos excretan el fósforo sobrante de forma eficiente, pero cuando la función renal cae por debajo de un cierto umbral, el fósforo empieza a acumularse en la sangre. Y el fósforo elevado en sangre es uno de los factores que más acelera el deterioro renal. Crea un círculo vicioso. El riñón dañado no puede eliminar fósforo. El fósforo acumulado daña más el riñón daña aún más, y así sucesivamente. ¿Dónde está el problema alimentario? En los aditivos de fosfato que se añaden a los alimentos ultraprocesados. Jamón cocido industrial, embutidos, quesos procesados en porciones, bebidas de cola, bollería industrial, galletas envasadas, pan de molde industrial. Todos estos productos contienen fosfatos añadidos como conservantes, potenciadores del sabor o estabilizantes.
Y el problema específico de los fosfatos añadidos frente al fósforo natural de los alimentos es que los fosfatos artificiales se absorben hasta en un 90%, mientras que el fósforo que viene naturalmente en los alimentos se absorbe solo en un 40 o 50%. Esto significa que un vaso de bebida de cola puede aportar más fósforo biodisponible al riñón que una buena ración de legumbres que también contiene fósforo de forma natural. Déjame contarte la historia de Remedios, una mujer de 76 años de Murcia, cuya dieta era aparentemente razonable. Comía poco pan, poco azúcar, mucha fruta y verdura, pero tenía la costumbre de tomar todas las mañanas con el desayuno un par de quesitos en porciones y 2 lonchas de jamón cocido de los que vienen en bolsa, y a media mañana una bebida de cola sin azúcar. Cuando su nefrólogo analizó detalladamente su dieta, el problema fue inmediato. Esos 3 alimentos juntos le aportaban una carga de fosfato añadido que sus riñones de 76 años estaban procesando cada mañana con un esfuerzo enorme. El cambio fue sencillo. Remedios sustituyó los quesitos por queso fresco natural, el jamón cocido industrial por una loncha de pavo asado en casa, y la cola sin azúcar por agua con un chorrito de limón. Sus valores de fósforo en sangre mejoraron en la siguiente analítica, y su nefrólogo notó que la velocidad de deterioro de su función renal se había frenado de forma notable. Pequeños cambios, enormes consecuencias a largo plazo. Alimento problemático número 5. La sal oculta en los alimentos saludables, envasados. Todo el mundo sabe que la sal en exceso es mala para la presión arterial, pero hay algo que muy pocas personas conocen sobre la relación entre el sodio, la presión arterial y los riñones después de los 70. Los riñones son los principales reguladores del sodio en el cuerpo. Cuando hay demasiado sodio en sangre, los riñones trabajan para eliminarlo, pero en el proceso de hacerlo, aumentan la presión dentro de los propios vasos que irrigan el riñón. Y esa presión elevada de forma crónica daña las paredes de los pequeños vasos renales, daña las nefronas. Después de los 70, los pequeños vasos del riñón ya son más rígidos y más frágiles que en la juventud. Tienen menos capacidad de adaptarse a las fluctuaciones de presión, y la sobrecarga de sodio los golpea de una forma más intensa que a los 40. ¿Cuál es el problema específico de los alimentos envasados saludables? Que muchos de ellos contienen mucho más sodio del que parece. Los caldos vegetales de brick, los gazpachos envasados, las sopas de sobra integrales, las salsas de tomate industriales, incluso las que se presentan como naturales o sin azúcar añadida, los cereales integrales de desayuno, los snacks de arroz o de maíz presentados como alternativas saludables a las patatas fritas. Todos estos productos tienen en común que se perciben como sanos, y en muchos aspectos lo son. Pero muchos de ellos tienen niveles de sodio por ración que superan el 20 o el 25% del límite diario recomendado. Una persona que desayuna cereales integrales envasados, come a mediodía con caldo de brick y cena con tomate frito industrial, puede estar tomando más del doble de la cantidad de sodio recomendada sin haber añadido ni un gramo de sal. Y sus riñones de 72 años están pagando ese precio silenciosamente. ¿Cómo protegerse? Leyendo las etiquetas. Buscando alimentos con menos de 120 miligramos de sodio por cada 100 gramos de producto. Cocinando en casa con ingredientes frescos cuando sea posible. Y si usas caldos o salsas envasados, eligiendo las versiones con bajo contenido en sal. Alimento problemático número 6. El exceso de suplementos vitamínicos sin control médico. Este es el punto que más sorprende, y el que más personas necesitan escuchar. Vivimos en una época en que los suplementos vitamínicos se han democratizado completamente. Se compran en farmacias, en herbolarios, en grandes superficies, por internet, sin receta, sin supervisión, con la idea general de que las vitaminas no pueden hacerte daño. Pero esa idea es incorrecta cuando se trata de vitaminas liposolubles, es decir,
las que el cuerpo almacena en lugar de eliminar, y especialmente cuando se trata de los riñones envejecidos. La vitamina D es el ejemplo más claro. La vitamina D es genuinamente importante para los mayores. La deficiencia de vitamina D es muy frecuente después de los 65 y está asociada a debilidad muscular, mayor riesgo de caídas, deterioro inmunológico y otros problemas serios. Su suplementación está justificada en muchos casos, pero la vitamina D en dosis excesivas puede causar hipercalcemia, que es un exceso de calcio en sangre. Y ese exceso de calcio tiene que ser eliminado por los riñones. En un riñón envejecido con capacidad reducida, la hipercalcemia crónica por exceso de vitamina D puede causar un daño renal progresivo que raramente se conecta con el suplemento que la persona lleva años tomando sin revisión. Lo mismo ocurre con la vitamina C en dosis muy altas. El ácido oxálico que se genera como producto del metabolismo de la vitamina C en exceso es uno de los principales componentes de las piedras en el riñón. Una persona que toma 1000 o 2000 miligramos de vitamina C al día durante años está generando una carga de oxalato que sus riñones de 75 años pueden no estar manejando bien. ¿Cuál es el mensaje? No que dejes los suplementos, sino que los revises con tu médico. Que no asumas que porque son vitaminas, son inocuos en cualquier dosis, y que pidas que te ajusten las dosis en función de tu función renal real, con análisis ajustados para tu edad. Llegamos al final, y quiero que te lleves algo muy claro. Los riñones son los órganos más silenciosos del cuerpo. No duelen cuando están trabajando en exceso. No dan señales de alarma cuando su función cae. Solo hablan cuando el daño ya es avanzado. Pero ahora sabes algo que muy pocas personas de tu edad saben. Que después de los 70, ciertos alimentos y suplementos que se presentan bajo una imagen de saludables pueden suponer una carga real para unos riñones cuya capacidad de filtración ya no es la de antes. Las proteínas en polvo concentradas, los zumos de fruta en grandes cantidades, los suplementos de calcio en dosis altas, los alimentos ultraprocesados ricos en fosfatos añadidos, la sal oculta en los envasados saludables, los suplementos vitamínicos sin control. No tienes que eliminarlos todos de tu vida mañana, pero sí tienes que saber que existen, y tienes que hablar con tu médico, pedirle que revise tu función renal con criterios ajustados para tu edad, y pedirle que revise la lista de suplementos que tomas para asegurarse de que las dosis son adecuadas para tus riñones de hoy. Tus riñones llevan más de 70 años trabajando sin parar, sin quejarse, sin pedir nada a cambio. Merecen que tú los cuides con la misma dedicación con la que ellos te han cuidado a ti. Si este video te ha movido algo, compártelo con quien lo necesite. Con ese familiar que toma batidos de proteínas sin saber lo que estamos contando hoy. Con esa persona que lleva años tomando vitaminas sin revisión médica. Con quien merece esta información. Dale al like si has llegado hasta aquí. Suscríbete y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿hay alguno de estos alimentos o suplementos que tomas habitualmente y que nunca habías relacionado con la salud de tus riñones? Este contenido es educativo e informativo. Ante cualquier duda sobre tu función renal o sobre los suplementos que tomas, consulta siempre con tu médico o con un nefrólogo. Solo un profesional puede evaluar tu situación concreta. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.